Hoy vamos a ver otra parábola que es también una parábola conocida, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Está en Lucas, versículos del 1 al 8 del capítulo 8. Les leo. Dice el versículo 1 de Lucas 18. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? 8 versículos de una parábola que tiene muchas verdades. Dentro del contexto, la introducción, vemos que Jesús en el capítulo 17 viene hablando de su segunda venida. Había comparado a los últimos días con los tiempos de Noé. ¿Sí recordamos? Decía que el tiempo, los finales del tiempo iban a ser como los tiempos de Noé, que todos se daban, que había personas que se daban en casamiento y que se comprometían. Y que iba a llegar cuando menos se pensaba. Ese tiempo era un tiempo que sería difícil, como el que estamos viviendo en la actualidad, un tiempo difícil. Jesús mismo dio el objetivo de la parábola. Debe ser costumbre el orar siempre sin desanimarse. Ese sería el objetivo. Ahora, vamos a ir, quiero que nos concentremos, quiero que nos miremos qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos leyendo. Vamos a ir despacio, vamos a ir, la idea es que nosotros tengamos gran entendimiento de las enseñanzas que Jesús estaba dando en ese tiempo. Y para nosotros, ¿cuál es la enseñanza que tenemos? Un juez que no tenía temor de Dios ni respeto por los hombres, solo se interesaba por su propio beneficio y ambición. Ahora la parábola. Hay un juez y hay una viuda que estaba siendo tratada injustamente. Esos dos personajes quiero que los tengamos bien en cuenta. Hay una verdad en esta parábola que Jesús quiere resaltar. Nosotros podríamos pensar que esta parábola el Señor la dio para que nuestras oraciones fueran insistentes, sin desmayar, hasta el extremo de causar incomodidad o molestia. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros hemos oído hablar de esta parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, automáticamente estamos pensando o vamos a pensar en que nosotros debemos de, lo que el Señor quiere es que nosotros oremos hasta el extremo de causar incomodidad, que nosotros oremos incesantemente, insistentemente, que nosotros oremos a cada momento.
que nosotros estemos orando día y noche, que nuestras peticiones sean siempre incansables. Cuando venimos a la parábola y nos metemos más profundamente, vemos que esta parábola es una ilustración para mostrar una verdad divina. Orar al juez injusto será igual a la oración a Dios. Entonces quedaría esa pregunta. Así como esta viuda le rogaba y le suplicaba a este juez injusto, ¿será que así es como el Señor quiere que nosotros estemos delante de Él? ¿Será que ese es el objetivo de la parábola? ¿Que Dios quiere que nosotros insistamos en oración? Cuando miramos lo que Jesús estaba enseñando, era que cuando se dirijan a Dios en oración, ¿piensan que Él es un juez injusto? Cuando nosotros nos postramos en oración, cuando nosotros estamos orando a Dios, ¿estamos pensando en este juez injusto? En que no, es que a Dios hay que rogarle mucho, hay que orar insistentemente, así como a este juez injusto. ¿Creemos que Dios hará algo por conveniencia personal como este juez injusto? ¿Creeríamos que Él lo escuchará o nos escuchará para satisfacer su ego como a este juez injusto? De ninguna manera, ¿cierto? Dios no es un juez injusto. No tiene que perseguirle para rogarle, para suplicarle. No tenemos que perseguirle para pedirle algo al Señor, para suplicarle, para postrar nuestro corazón delante del Señor. La oración es lo que, digamos, es el centro de esta parábola. La oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? Entonces vamos a introducirnos un poquito, vamos a pegarnos un clavado más profundo en esta parábola. Si el Señor está diciendo que oremos insistentemente, ¿a qué se referirá? Ahora, ¿qué es orar? Tenemos claro que el orar es hablar con Dios, ¿cierto? Eso está claro para todos nosotros y siempre nos lo han enseñado. Hablar con Dios, hablar con nuestro Señor, hablar con nuestro Hacedor, hablar con nuestro Redentor, hablar con nuestro Padre. Y tiene que ser nuestro anhelo más grande el pasar tiempo con Él y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, si la oración es hablar con Dios, entonces, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para cada uno de nosotros? ¿Dios es el creador del cielo y de la tierra? ¿Dios es nuestro Señor? Tenemos dimensionado en nuestra mente y en nuestro corazón quién es Dios. El Señor desea escuchar la voz de sus hijos y es así que se fortalece nuestra relación íntima que tenemos con Él. Entonces, cuando el Señor aquí, cuando Jesús está insistiendo en que el propósito de la oración es, el propósito de esta palabra es orar insistentemente, ¿es para qué? Para que nuestra relación con el Señor se fortalezca. Es un privilegio y un honor que podamos orar. Es un privilegio y un honor que nosotros podamos estar delante de Dios y hablar con Él. No sé si nosotros estamos dimensionando qué es lo que el Señor nos
quiere con nosotros. ¿Cada cuánto? Dice insistentemente. Entonces, si por medio de la oración yo voy a fortalecer esa, esa relación con Él, ¿cada cuánto lo voy a hacer? No es posible que en una relación uno hable con la otra parte que hace parte de la relación, hablar cada 8 días, ¿cierto? O hablar cada 15. O no es posible que si yo tengo una relación con mi esposa, pasen días que yo no le hable, ¿cierto? No es posible, porque entonces no habría una relación. Y si de pronto hubo una relación, esa relación se va a romper, no va a ser la misma. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Que nosotros dependamos totalmente de Él, como sus hijos. Ahora, hemos hablado en las charlas pasadas sobre quiénes son sus hijos, ¿cierto? Mateo 6, versículos 6 al 8 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen quienes, los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea, yo voy a repetir estos versículos que estoy leyendo en Mateo, para que nosotros seamos conscientes de qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que el Señor nos ha dado a través de la oración, esa posibilidad que nosotros tenemos. Vuelvo y repito, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando nosotros estamos en lo secreto, cuando nosotros estamos en nuestro cuarto y cerramos la puerta, como dice ahí, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, cerramos la puerta. ¿Qué podemos esconder? ¿Qué le podemos esconder a Dios? ¿Qué le podemos esconder al Padre? Nada, ¿cierto? Es ahí, en esa intimidad, en ese secreto, donde yo puedo abrir todo mi corazón, sin temor a ser señalado, sin temor a que me van a juzgar. Dice el versículo 7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. ¿Cómo está siendo mi oración con el Padre? ¿Estamos hablando solo por hablar? Porque ahí dice, así lo hacen, ¿quiénes? Los gentiles. Pero ahora nosotros no somos gentiles, ahora nosotros somos injertados al pueblo de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios, porque ya hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Ahora, esos gentiles dice que se imaginan, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No seamos como quienes, como esos gentiles. ¿Y cómo son los gentiles? Hablan por hablar. Hablan solo por hablar. Que nuestra oración sea consciente de lo que nosotros estamos hablando. ¿Al quién? A Dios, porque orar es hablar con Dios. Hablemos con Dios. Es una relación íntima lo que el Señor quiere
que nosotros tengamos con Él. La oración es el vínculo que tenemos para madurar nuestra relación con Dios. Si nosotros no somos personas de oración, lo más seguro es que no vamos a tener esa madurez en esa relación. Esa madurez no se va a dar. La oración es una de las primeras muestras que da el cristiano de haberse convertido. Quien la descuida está en gran peligro de extraviarse del verdadero sendero. Es en este vínculo que Jesús desea que perseveremos y nunca desmayemos ni nos desanimemos, pues a su tiempo cosecharemos. A su tiempo vamos a cosechar. Simplemente hay que estar regando que esa relación. Dios es un Dios de vivos. Dios es un Dios vivo. Es un Dios de personas, no de muertos. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Ahora tenemos nosotros la posibilidad de estar cerca de Él y hablar con Él, orar a Él. Esa es, digamos así, la posibilidad. ¿Cómo vamos a saber si nosotros, si nuestra relación está madurando o no está madurando? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Cómo vamos a conocernos y cómo vamos a conocer? Dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a dar ese fruto? O sea, no es en nuestras fuerzas, ¿cierto? No es como si viéramos un árbol de naranjas luchando o mirando, haciendo fuerzas para dar buenos frutos, ¿cierto que no? No, los frutos se dan. Pero ¿cómo se van a dar esos frutos? Cuando yo tengo esa relación íntima con Dios, con el Padre. Es como si estuviéramos abonando ese árbol. El árbol de naranjas da fruto de acuerdo al abono que se le dé, de acuerdo al alimento que ese árbol pueda tomar de la tierra. Si ese alimento, si ese abono es abundante, va a dar muy buenos frutos. Nuestra relación con el Señor. Oramos, hablamos con Él, o sea que es un diálogo mutuo. Entonces, leímos que en el lugar secreto yo me postro y hablo en la intimidad con el Señor. Ahora, si yo hablo ahí, ¿cuándo me habla el Señor a mí? ¿Por medio de qué? ¿Cómo hago para escuchar su voz? Entonces el Señor dice, yo mando mi voz. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Porque el Hijo es el verbo que habita en medio de nosotros. Entonces yo al estudiar las Escrituras, al estudiar la Biblia, al estudiar, al escuchar los sermones, al escuchar una prédica, al escuchar que me están explicando la Biblia, estoy oyendo la voz de Dios. Y de seguro, cuando yo hablo al Señor en la intimidad, el Señor me va a responder, de seguro. Tenemos que tener es una actitud correcta. En ocasiones pensamos que al acercarnos a Dios en oración, o sea, cuando nosotros estamos orando a Dios, cuando nosotros estamos en ese cuarto y cerrada la puerta, que en esas ocasiones, solo en esas ocasiones, o sea, no en todas, es que debemos de gritar para que nos oiga.
Debemos de exigirle y manotearle para que nos conceda las peticiones de nuestras oraciones, que nos sacie todos nuestros deseos y necesidades, y que si no nos responde, entonces es porque es en el tiempo de él, ¿cierto? O sea, ¿se les hace parecido? Oramos y exigimos y le manoteamos y hasta sacamos cosas raras, decretos y no sé qué, y le reclamamos al Señor, le reclamamos a Dios nuestras oraciones. Entonces, si estamos pidiendo carro, casa y beca, y entonces le exigimos que nos tiene que dar eso. Y entonces vamos subiendo la voz, como si verdaderamente el Señor estuviera muy lejos. O como si nosotros no supiéramos, no tuviéramos entendimiento, quién es nuestro Señor, quién es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y nosotros le estamos gritando y le estamos exigiendo y le estamos manoteando. Un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es piadoso, que nos ama con pasión, que lo ha entregado todo por nosotros y nosotros vamos a exigirle. Imagínense eso con un hijo, que cada vez que se acerque al Padre, cada vez que se acerque a nosotros, sea con ese tono, a exigirnos, a manotearnos, a gritarnos. ¿Nos imaginamos una oración así? Si tuviésemos la actitud y la perspectiva correcta, ello cambiaría nuestra vida de oración, porque nos acercaríamos a su presencia sabiendo que Dios quiere escucharnos. Debemos de ser personas diferentes a las del mundo. Lo acabamos de leer. No seamos como los gentiles. Los gentiles son personas que no han nacido de nuevo. Esa luz debe de brillar en nosotros. Allá en la intimidad, donde nadie nos va a ver sino el Señor y yo. Allá, allá. Yo le decía a un hermano que el secreto está en lo secreto. Lo que dijo el juez: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Si un juez injusto e impío finalmente concede una petición justa por motivos viles y egoístas, y simplemente para salvarse de estar preocupado por una mujer indefensa y oprimida, ¿cuánto más el Dios justo y misericordioso oirá el clamor y vengará la causa de los que le aman? En esta parábola no se enfatiza la comparación de Dios con el juez injusto, sino que se destaca el contraste. El contraste, no la comparación. Cuando leímos en la parábola, leímos que no le hará justicia a quién, a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Sus escogidos son aquellos que han oído su llamado y han respondido a él. Los que han recibido la invitación y han aceptado placenteros el poder entrar en la casa del Señor. Los que han aceptado a Cristo como su pastor y guía. Los que oyen sus palabras y las obedecen. Los que tienen en su corazón y en su mente escritas sus leyes. Los que brillan en sus corazones con la luz de Jesús, con la luz de Cristo. Los que hacen de las Escrituras su lámpara en la oscuridad. Esos son sus escogidos. ¿Tú eres un escogido? Porque también podemos pensar, no, es que desde antes de la fundación del mundo el Señor escogió.
Sí, la Biblia dice eso, pero lo que me da a entender es que sus escogidos dicen, yo voy a seguir a Dios, el Señor va a ser mi Señor, Cristo va a ser mi Señor y mi Dios. Y entonces el Señor es como si nosotros levantáramos la mano, yo quiero. Y entonces el Señor coge y nos escoge, nos separa para Él. Ahí es donde el Señor nos saca de un lado y nos pone y nos separa para Él, escogido para el Señor. Escogido, Dios escoge a aquel que ha oído su llamado y ha respondido. A aquel el cual el Señor ha tocado la puerta y éste le ha abierto. Aquel el con quien quiere sentarse en la mesa a cenar con el Señor. ¿Sí ven qué diferencia? ¿Con quién? Con los gentiles del que habla. Sus escogidos son los que le aman con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Es el primer mandamiento, ¿cierto? ¿A qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la oración? Isaías, capítulo 65, versículo 24, dice, antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Antes que me llamen. Antes de que nosotros podamos pronunciar, el Señor ya sabe qué es lo que vamos a decir. Salmo 34, 15. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si ve que no tiene nada que ver con que debemos insistir, 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 insistir para que el Señor nos oiga, porque lo que estamos leyendo aquí es otra cosa, ¿cierto? El Señor está atento sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los oídos del Señor atentos a las oraciones de quién? De los justos. Pero ¿quiénes son los justos? Personas diferentes a los gentiles. Proverbios 15:29 dice, el Señor se mantiene lejos de quienes, de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Si ven que hay dos clases, hay una distinción, sus escogidos y los gentiles, los justos y los impíos, los que estamos con el Señor, los que el Señor es nuestro Dios y los que no. Juan 9:31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿A quién no escucha Dios? Dice Juan en el versículo 31. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. No. Pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Ah, pero como todos somos piadosos, ¿cierto? Como todos hacemos su voluntad, ¿cierto? Entonces en ese grupo es que estoy yo. ¿De verdad? Quiero resaltar qué es lo que el Señor trata de decir. ¿A quién escucha el Señor y a quién no escucha?
¿En qué grupo estamos nosotros? Pero por favor, pensemos, no salgamos así a decir, ah, no, es que yo soy justo. Si no somos justos todavía, si estamos oyendo el mensaje del Señor, todavía tenemos tiempo. Por favor, todavía estamos a tiempo. ¿De qué? De ser justos y salir de ese grupo de pecadores. Si el pecado es lo que me está separando de Dios y el pecado es lo que el Señor, lo que está impidiendo que el Señor escuche mis oraciones, todavía estoy a tiempo de abandonar ese pecado. Estamos a tiempo. Mientras estemos en este mundo, estamos a tiempo. Mañana no sabemos. Primera de Pedro dice, capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Qué es hacer el mal? Ah, como yo no mato a nadie, ni robo a nadie, entonces yo no hago mal. No, a eso no se refiere la Biblia. Hacer mal es rechazar esa invitación que el Señor nos ha hecho. Hacer mal es no abrir la puerta al Señor cada vez que nos toca. Hacer mal es rechazar a Jesús. Es rechazar al Hijo de Dios. Eso es hacer mal. Ah, pero como yo no lo rechazo, no lo rechaza, pero tampoco lo ha aceptado. Es lo mismo que rechazarlo. Dice el versículo 8 de la parábola. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra? El Señor hará justicia. ¿Cuándo? Ahí dice, sin demora. Sin demora. Pero, empezamos con los peros. ¿Encontrará fe? Nosotros tenemos fe. ¿Hay fe en nosotros? Ahora, ¿cuál fe tenemos nosotros? Cuando nosotros decimos, Señor, dame casa, carro y beca. Y de pronto no llega ni la casa, ni el carro, ni la beca. Y entonces alguien nos dice, no, es que le falta fe, mano. Es que tiene que pedir es con fe. ¿Será eso? La cuestión realmente vital que se encuentra aquí no es si Dios responderá a la oración, sino si ellos serán un pueblo fiel que ha perseverado en la oración y en su relación con Él. Y no ha perdido la esperanza cuando llegue el Hijo del Hombre. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. El pero. Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos ha separado del Señor? Vuestras iniquidades, nuestro pecado, nos separa de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón, dice David, hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Cuando estamos viviendo de acuerdo a la carne y no al espíritu, nuestro deseo de orar y nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente con Dios se ven obstaculizados. Vemos cuál
podemos ir identificando cuáles son los obstáculos que hay en mi vida para fortalecer esa relación con Dios por medio de la oración. ¿Qué le estamos pidiendo al Señor? Dice primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es que hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, no a la mía. ¿Y cómo pido conforme a la voluntad de Dios? Pues tengo que conocerlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo conozco? Estudiando la Biblia, escudriñando las Escrituras, mirando qué es lo que al Señor le gusta, qué es el propósito que Dios tiene, qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces lo más seguro es que pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestra satisfacción, pedimos para satisfacer todo lo que nosotros queramos. Y es obligación del Señor que no lo dé. Santiago 1, versículos 6 y 7 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. No va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque no tiene fe y duda. ¿Y qué voy a pedir con fe y sin dudar? Entonces aquí está lo que sacamos nosotros de contexto. Pida con fe, o sea, pida creyendo que ya lo tiene. Entonces yo quiero un carro Lamborghini, entonces me voy a ir a buscar en el centro comercial donde estén expuestos los carros y me monto ahí y hago como si ya fuera mío, sin dudar. Y entonces me vengo contento y animado para la casa porque ya pedí con fe y sin dudar. Pero cuando voy a Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a agradar a Dios. Santiago dice, pida con fe. Ahora, dice Hebreos, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, fe no es creer que ya tengo el carro. No, es creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Dios existe para mí? ¿Creemos en Dios? O sea, ¿creemos que Él es, que Él está, que Él existe? Porque las Escrituras también dicen que los demonios también creen y tiemblan. ¿Qué es creer? ¿Qué es tener fe? Fe viene de fidelidad, que acabamos de hablar, que acabamos de estudiar. ¿Quiénes son sus escogidos? Los que tienen fe, los que creen en Él, los que hacen su palabra, los que lo buscan, los que tienen hambre y sed de Él. El orar sin dudar significa orar con la firme creencia que Dios existe y tener entendimiento del carácter, naturaleza y motivos de Dios. Orar de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo obtenemos todo eso? Estudiándolo, conociéndolo, teniendo esa relación con Él, orando en nuestra intimidad, en nuestro lugar secreto. Pero hay más obstáculos. Primera de Pedro 3:7 dice, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida.
Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Ah, y entonces dirán muchas de las mujeres, como yo aquí les está hablando es al esposo y no a la esposa. Aquí lo que está es de esas relaciones que hay dentro del hogar. Porque de seguro, esposas, si tienen malas relaciones con sus hijos, esas oraciones no van a ser escuchadas. Si en nuestro hogar hay peleas constantes, nos agarramos del pelo, que la esposa con el esposo, que el esposo con la esposa, que un familiar, que con un hermano, que con el que convivamos, si hay malas relaciones, de seguro no va a haber ese ambiente propicio para yo poder estar en mi cuarto y orar al Padre que está en lo secreto. O sea, de seguro va a ser muy, muy, muy difícil que nosotros tengamos esa vida de oración. Muy difícil. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aísla de Dios. El pecado hace que haya una división entre el Dios y nosotros. Y si hay esa división, el Señor, lo acabamos de leer, no va a escuchar nuestras oraciones. Nosotros no podemos practicar ningún pecado, ninguno. Pero es que la Biblia dice que también que no hay ninguno que no cometa pecado. Ok, listo. Cuando nosotros cometemos un pecado porque somos pecadores por naturaleza, pero no practicamos ningún pecado, entonces, Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. ¿Dónde? Allá en lo secreto. Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra mi hermano, he pecado, he hecho esto. Si la ofensa es contra un hermano, entonces voy con mi hermano y le pido perdón. Nos arrepentimos y nos alejamos de ese pecado. Nos alejamos, nos separamos. Y el Señor nos va a perdonar porque Él es fiel y justo y nos lo perdonará. En Cristo hay salvación. Hechos 4, versículos 11 y 12 dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos salvación. En el mismo libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43, dice, de él dan testimonio todos los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros estudiamos en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, la Torá, todo habla, o el Pentateuco, o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, hablan ¿de quién? De Jesucristo. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él, recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y cuando nosotros somos perdonados de los pecados, no vamos a volver a pecar, ¿cierto? Porque no estamos practicando ningún pecado. Si Dios rechaza el pecado, odia el pecado, yo como su hijo, como su nueva criatura, como su nuevo
eh, heredero, tengo que odiar el pecado que mi padre odia. ¿Y cómo voy a hacer eso? Cuando le amo. Cuando verdaderamente estoy enamorado del Señor. Porque cuando yo estoy enamorado del Señor, entonces me voy a deleitar en lo que el Padre se deleita. Me voy a deleitar en lo que el Señor se deleita. Me voy a deleitar en lo que Dios se deleita. Y voy a odiar lo que Dios odia. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es lo mejor para sus hijos, para todos y cada uno de nosotros. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Y una vez más nos dice cómo es que nosotros podemos estar cada día más cerca de Él. Y si estamos en su presencia, vamos a tener plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Si dimensionamos que es plenitud de gozo, ¿en dónde? En su presencia. Y Él nos muestra el camino, nos enseña el camino, nos ruega que estemos delante de Él. Dios es muy bueno. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. No escucha a los pecadores. No, no. Pero sí a los que lo adoran y lo obedecen.